Durante meses, ella se mantuvo en silencio, aguantando su crueldad. Pero cuando cruzó la línea, su padre, el nuevo jefe de policía del pueblo, se encargó de que se hiciera justicia. El comedor de la escuela secundaria West Ridge era un campo de batalla, pero no el tipo donde se lanzaban puños o comenzaban peleas con comida. Era más tranquilo que eso. Era el tipo de lugar donde una sola mirada podía decirlo todo. ¿Quién pertenecía? ¿Quién no? ¿Quién importaba? ¿Quién no? Eva Sinclair, de 13 años, estaba sentada al fondo del comedor, jugueteando con los bordes de su sándwich de crema de cacahuate, haciéndose la desentendida y tratando de no escuchar los susurros de las mesas cercanas. ¿Por qué siempre se sienta sola?, murmuró alguien. Quizás no tiene amigos. Eva ya había escuchado todo eso antes. No era nueva en la sensación de ser una extraña. Era una de las pocas estudiantes negras en West Ridge, y había aprendido desde pequeña que encajar no era una opción. En su lugar, trataba de mantenerse invisible, caminando por los pasillos como una sombra, manteniéndose para sí misma. Era más fácil así, pero no para Connor Tate. Connor había hecho de su misión personal asegurarse de que Eva supiera exactamente cuál era su lugar. No era solo otro niño en la escuela, era el tipo de chico que caminaba como si fuera dueño del lugar, el hijo de un empresario local, con amigos en todos los lugares correctos. Connor era el nombre que los maestros decían con una sonrisa, el niño al que los padres invitaban a las fiestas en la piscina, el que podía salirse con la suya con todo. Y durante el último mes, había decidido que Eva sería su blanco favorito. Empezó con cosas pequeñas, tirarle los libros de su escritorio, chocar accidentalmente con ella en el pasillo. Esas cosas que nadie llamaría bullying, solo niños siendo niños. Pero nunca se quedaba ahí. Hoy fue su almuerzo. Eva apenas había dado un mordisco cuando una mano le arrancó la bolsa de papel de la mesa. Miró hacia arriba, y allí estaba él, sonriendo como si todo fuera una broma. ¿Qué tienes, Sinclair? Connor abrió la bolsa con exagerado asco, sacando su sándwich con cara de desdén. ¿Crema de cacahuate? ¿En serio? Supongo que el nuevo trabajo de tu papá no paga lo suficiente para comida de verdad. La risa se extendió por la mesa detrás de él. Los dedos de Eva se apretaron bajo la mesa. Su mandíbula se tensó, pero permaneció en silencio. Siempre lo hacía. Connor se inclinó un poco más cerca. Sabes, deberías darme las gracias. Estoy solo tratando de ayudarte a hacer dieta. Lanzó el sándwich por encima de su hombro, y cayó con un suave golpe en el suelo. El estómago de Eva se retorció. No iba a llorar, no aquí, no frente a ellos. Se agachó para recoger lo que quedaba de su almuerzo, pero antes de que pudiera hacerlo, un pie bajó, aplastando el sándwich contra el suelo. Connor sonrió con suficiencia. Uy. Por un momento, el mundo se redujo. Solo quedaban Eva, el sándwich aplastado y el sonido de sus risas retumbando en sus oídos. Podía sentir sus miradas sobre ella, esperando a ver qué haría. Pero ya lo sabía. Agarró su mochila y se levantó, empujando las mesas a su paso, ignorando los susurros, las risitas, el calor ardiendo detrás de sus ojos. Siguió caminando. Pasó las puertas del comedor. Pasó los casilleros, hasta llegar al baño de las chicas. Cerró la puerta del cubículo. Se sentó sobre la tapa del inodoro cerrado y respiró despacio. Esto no era nada nuevo. Esperaría hasta que sonara el timbre del almuerzo, luego saldría y haría como si nada hubiera pasado. Porque contarle a alguien nunca funcionaba. Los maestros decían, solo ignóralo. El director lo llamaría un malentendido, y al día siguiente todo empezaría de nuevo. Pero Eva no sabía que mañana sería diferente. Mañana ella se defendería, y mañana Connor la empujaría más, allá de lo que lo había hecho nunca. Pero ahora mismo, lo único que podía hacer era esperar. Eva apenas habló cuando llegó a casa esa tarde. Se fue directamente a su habitación, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. No era del tipo que golpeaba las cosas. Sabía cómo desaparecer, incluso en su propia casa. Pero su padre lo notó. ¿Eva? Su voz profunda resonó a través de la puerta. ¿Todo bien? Eva dudó, sus dedos apretando la correa de su mochila antes de dejarla caer sobre la cama. Sí, solo estoy cansada. Hubo una pausa. Luego un suspiro suave. Está bien, la cena en 1 hora.
Esperó hasta que los pasos de su padre se desvanecieron antes de exhalar. Él tenía suficientes problemas. Mudarse a un pueblo nuevo. Ocupar el cargo de jefe de policía. Lidiar con el desastre dejado por el anterior. No iba a agregarle dramas de la escuela secundaria a su lista. Ella podía manejarlo. Excepto que al día siguiente, Connor se aseguró de que no pudiera ignorarlo. Empezó, antes de la primera clase. Eva estaba sacando libros de su casillero cuando sintió algo estrellarse contra su espalda, fuerte. Tropieza hacia adelante. Su frente estuvo a punto de golpear el metal frío. Risas. Se giró lentamente. Connor estaba recargado en los casilleros, sonriendo. Mi culpa, Sinclair. No te vi ahí. Sus puños se apretaron a los costados, pero no dijo nada. Eso era lo que él quería. Una reacción. Pero Connor no estaba satisfecho. Para la hora del almuerzo, ya se había esparcido un rumor. No estaba segura de quién lo empezó, pero podía adivinar. Cuando entró al comedor, los susurros la siguieron. ¿Escuchaste? Ella trató de pelear con Connor. No puede ser. Sí, le lanzó un golpe y todo. Apostaría a que lloró después. Se detuvo en seco. Su boca se secó. Connor estaba sentado en su mesa habitual, sonriendo mientras miraba su teléfono como si nada de esto importara. Sus dedos se apretaron contra la tela de su suéter. Esto era peor que los empujones, los almuerzos robados, los tropiezos en los pasillos. Esto era asegurarse de que estuviera sola, asegurarse de que nadie quisiera sentarse con ella, hablar con ella, ser vista con ella. Y funcionaba. Ella se sentó sola ese día, y el siguiente. Quiero que esto se detenga inmediatamente. La expresión del director Dawson vaciló. Miró a Ava, luego a su padre. Le aseguro que tomaremos esto en serio, dijo, aunque su tono tenía un matiz de escepticismo. Eso espero, respondió su padre, su voz bajando de tono. Esto no es una broma. No son solo niños siendo niños. Mi hija ha sido acosada, y no va a suceder bajo mi vigilancia. Ava sintió un torrente de emoción, una extraña mezcla de alivio y miedo. Nunca había visto a su padre tan feroz. Mientras él seguía explicando la situación, podía sentir el peso de sus palabras, la gravedad de lo que le había estado sucediendo, finalmente siendo abordada. El director Dawson asintió, claramente, sintiendo la tensión en la sala. Tenemos protocolos para manejar estas situaciones, pero necesitamos detalles. Necesito saber todo lo que ha pasado. Ava carraspeó, tomando una profunda respiración para calmarse. Empezó con solo susurros. Y burlas, dijo su voz temblando ligeramente. Pero después de que empujé a Connor, empeoró. Él y sus amigos empezaron a esparcir rumores y publicar fotos mías en línea. El agarre de su padre se apretó sobre el reposabrazos de la silla. Esto tiene que resolverse ahora. Si no toman medidas, esto va a continuar. El director Dawson asintió, tomando notas mientras Ava contaba los eventos, la humillación inundándola con cada palabra. Mencionó la foto editada, cómo la hizo sentirse pequeña y avergonzada. Nos comunicaremos con los estudiantes involucrados y nos aseguraremos de que entiendan las consecuencias de sus acciones, la aseguró el director Dawson. El corazón de Ava latió con fuerza. Era un comienzo, pero no podía quitarse el miedo de que no fuera suficiente. Miró a su padre, quien la observaba con orgullo y preocupación en igual medida. Gracias, susurró hacia él, y él asintió en respuesta. Ninoch, ese momento, supo que estaban en esto juntos. Por primera vez en días, sintió un destello de esperanza. No dejaría que las acciones de Connor la definieran. No sería la víctima por más tiempo. De repente, su padre sacó su teléfono, levantándolo. Esto es lo que quiero que eliminen. El director se incomodó. Ahora, jefe, no hagamos un drama innecesario. Hablé con los padres de Connor, y me aseguraron que... No me importa lo que sus padres le hayan asegurado. La voz de su padre sonó como acero. Me importa lo que él hizo. El director vaciló. No queremos castigar a un estudiante por... El padre de Ava dio un paso al frente, bajando la voz. ¿Sabes cuál es mi trabajo, Dawson? Yo hago cumplir la ley. Y hasta donde sé, el acoso cibernético y el acoso dirigido
caen en categorías bastante serias. Hizo una pausa. Pero ¿sabes qué es peor? Una escuela que hace la vista gorda. Eva observó cómo el color se desvanecía del rostro del director. Yo hablaré con los Tate otra vez, dijo el director, pero su padre no se movió. Harás más que hablar. Te asegurarás de que esa foto se elimine. Te asegurarás de que esto no vuelva a ocurrir. Y harás que Connor rinda cuentas. Ava nunca había visto al director Dawson lucir tan nervioso. Pero en ese momento lo estaba. Fue entonces cuando la puerta de la oficina se abrió y Connor Tate entró, seguido de sus padres. Su padre, Richard Tate, era un hombre con presencia. Hombros anchos, traje caro. El tipo de hombre que poseía clubes de campo y campos de golf. Su madre era más pequeña, con una sonrisa tensa que nunca llegaba a sus ojos. Connor, sin embargo, había perdido su sonrisa de suficiencia. Jefe Sinclair, dijo Richard suavemente. No entiendo por qué esto tuvo que convertirse en un espectáculo. Su padre no parpadeó. Tu hijo lo convirtió en uno. El señor Tate soltó una risa aguda. Vamos, son solo niños. Se empujan, juegan rudo. Todo esto es innecesario. Ava sintió cómo sus puños se apretaban. ¿Innecesario? Su padre respiró despacio antes de hablar. Si mi hija le hubiera hecho a tu hijo lo que él le hizo a ella, ¿estaríamos aquí de pie? ¿O ya tendrías un abogado preparado? La mandíbula del señor Tate se tensó. Ahora no hagamos de esto. Sí que se trata de algo. Se trata de poder. Se trata de lo que dejas que tu hijo haga. Y esto termina aquí. Connor se movió incómodo, mirando a sus padres. Su padre se giró hacia el director Dawson. ¿Cuál es la respuesta oficial de la escuela? El director dudó, echando un vistazo a los Tate antes de aclararse la garganta. Connor será suspendido, con efecto inmediato. La habitación quedó en silencio. El señor Tate dio un paso atrás, sorprendido. ¿Suspendido por qué? ¿Por una broma tonta? El rostro del señor Tate se oscureció. No puedes hacer esto. ¿Sabes quién soy? El padre de Ava no parpadeó. ¿Sabes quién soy yo? La habitación se sintió más fría. La boca del señor Tate se apretó en una línea delgada. Esto no ha terminado. El padre de Ava no se inmutó. Tienes razón, no lo es. Connor tragó con dificultad. Ya no sonreía, pero esta vez era él quien parecía asustado. Connor Tate no apareció en la escuela al día siguiente, ni al día siguiente de ese. Al final de la semana comenzaron los rumores. Escuché que su papá trató de pelear con la junta escolar por su suspensión. Yo escuché que su mamá llamó al distrito, exigiendo que borraran eso de su expediente. Alguien dijo que su familia está pensando en sacarlo y enviarlo a una escuela privada. Eva escuchaba, pero nunca decía una palabra. Solo caminaba hacia su clase, mantenía la cabeza baja e ignoraba las miradas. Excepto que esta vez no estaban llenas de lástima o risa, estaban llenas de algo más. Respeto. Para el lunes, la foto de ella había desaparecido de todas las cuentas, de redes sociales. El director Dawson había hecho un anuncio sobre el acoso en línea y cómo la escuela tenía una política de tolerancia cero hacia el bullying. Era el tipo de discurso que antes no hubiera significado nada, pero ahora, la gente estaba escuchando. Para el miércoles, Ava podía caminar por el pasillo sin sentir el peso de los susurros a sus espaldas. Las risitas se habían desvanecido, las miradas se habían suavizado. Algunos estudiantes incluso le ofrecieron asentimientos, reconocimientos silenciosos de que habían visto lo que sucedió. Y luego estaban los que aún no sabían dónde se paraban. En el almuerzo, Ava se sentó sola. Ya se había acostumbrado a eso. Pero hoy, mientras jugueteaba con los bordes de su bandeja, una figura se deslizó en el asiento frente a ella. Miró hacia arriba. ¿Lena Carmichael? El estómago de Eva se tensó. Casi esperaba otro comentario, sarcástico, otra broma falsa a su costa, pero en su lugar, Lena solo movía su comida con el tenedor. Entonces empezó, sin mirarla directamente a los ojos. Supongo que... te reíste al último, ¿no? Eva no respondió. Lena aclaró su garganta. Mira, yo no... Quiero decir, realmente no intentaba ser parte de todo eso. Yo solo... Eva dejó caer su tenedor sobre la bandeja. Solo te reíste.
Lena hizo una mueca. Eva no tenía fuerzas para seguir con esto. Tomó su bandeja y se levantó. Lena se movió incómoda. Él lo merecía, ¿sabes? Eva se detuvo y miró hacia atrás. Finalmente, Lena la miró por primera vez. No había sonrisa, ni arrogancia, solo algo más. Culpa. Eva no dijo nada, simplemente se alejó, porque hoy, por primera vez en mucho tiempo, tenía una opción. Ella ya no era la que se escondía, ahora era Connor Tate quien lo hacía. Y tal vez, solo tal vez, eso significaba que finalmente algo había cambiado. Pero Ava no había terminado aún. A la siguiente noche, se sentó en la mesa de la cocina, mientras su padre se servía una taza de café. ¿Cómo va la escuela?, preguntó, como si fuera un día cualquiera. Eva se encogió de hombros. Mejor. Él levantó una ceja. ¿Solo mejor? Eva sonrió de medio lado. Bueno, mejor que la semana pasada. Una sombra de sonrisa cruzó su rostro. Eso está bien. Tomó un sorbo lento de su café. Sabes que estoy orgulloso de ti. Ava parpadeó. ¿Por qué? No hice nada. Su padre dejó la taza sobre la mesa. Te defendiste, ella dudó. No debería haber tenido que hacerlo. La expresión de su padre se suavizó. No. No deberías haberlo hecho. Ava exhaló, mirando la veta de la mesa de madera. Bajo sus manos, ¿qué pasaría? ¿Con Connor? Su padre se recostó en su silla. Eso depende de él. Ava frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Su padre la observó detenidamente. Las acciones tienen consecuencias. Él lo está aprendiendo ahora. Si cambia o no, eso depende de él. Ava pensó en eso durante mucho tiempo. Connor había parecido intocable. Tenía los amigos correctos, la familia correcta, el apellido correcto. Caminaba por el mundo como si nada pudiera tocarlo. Pero se había equivocado. Ava ya no le tenía miedo, y tal vez, solo tal vez, esa era la verdadera victoria. Porque esta vez, cuando entró a la escuela, ya no era ella quien miraba por encima de su hombro. Ava nunca volvió a ver a Connor Tate. Cuando terminó la semana, su familia lo había sacado de la escuela. Algunos decían que se transferiría a una academia privada en otro distrito. Otros susurraban que su padre había movido algunos hilos para inscribirlo en un internado fuera del estado. De cualquier manera, se había ido. Y por primera vez en mucho tiempo, Ava pudo respirar. Pero solo porque Connor se había ido no significaba que las cosas fueran perfectas de repente. El daño ya había sido hecho. El peso de su crueldad, los meses de humillación, no desaparecieron de la noche a la mañana. Aún estaban las miradas, las conversaciones calladas que se detenían cuando ella pasaba, los estudiantes que no sabían si fingir que no había pasado nada o reconocer que todo había cambiado. Pero Ava ya no esperaba su aprobación. En lugar de eso, hizo algo que nunca se habría atrevido a hacer antes. Levantó la mano en clase, habló cuando tenía algo que decir, miró a las personas a los ojos cuando las cruzaba en los pasillos, y poco a poco, muy poco a poco, el aislamiento comenzó a agrietarse. El viernes, una chica de su clase de matemáticas se sentó junto a ella en el almuerzo. No dijo mucho, solo un casual hola. Un día después, alguien le preguntó si quería estar en su grupo para un proyecto en lugar de dejar que el profesor la asignara. Para el lunes, un chico de su clase de inglés, un chico callado que nunca se involucraba en nada, murmuró bajo su aliento mientras pasaba frente a su casillero. Lo que él hizo estuvo mal. Ava se giró. El chico ajustó la correa de su mochila, apenas mirándola. Solo digo, si hubiera sabido que era tan malo. Se detuvo, sacudiendo la cabeza. No importa, pero sí importaba. Importaba, porque finalmente la gente no solo estaba viendo a Ava, sino lo que había pasado, lo que habían dejado que pasara, porque el silencio era su propio tipo de crimen. Ella no dijo nada, solo le dio un pequeño asentimiento. Era suficiente. Esa noche, se sentó en la sala, hojeando un libro mientras su padre leía el periódico. La televisión estaba encendida de fondo. El bajo murmullo de un programa de crimen que ninguno de los dos estaba realmente viendo. ¿Sabes?, dijo su padre, doblando el periódico y dejándolo sobre la mesa. Yo tuve mi propio Connor Tate cuando tenía tu edad. Ava miró hacia arriba. Sí, él asintió. No había redes sociales en ese entonces, pero el juego era el mismo. Se recostó.
sus ojos distantes, como si estuviera viendo algo de hace mucho tiempo. Siempre hay alguien que piensa que puede salirse con la suya. Ava dudó. ¿Hiciste algo al respecto? Su padre exhaló lentamente. No tenía opción. Ella frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Él se giró hacia ella, su expresión firme. Tuve que tomar una decisión. Dejar que él decidiera quién era yo. O decidirlo. Yo mismo tragó saliva, y su padre sonrió ligeramente. Estoy aquí, ¿no? Una pequeña risa escapó de ella, sorprendiendo incluso a sí misma. Sí, supongo que sí. Él le dio una palmada en el hombro. Y tú también. Eva se quedó pensando en eso un rato, porque durante mucho tiempo había sentido que Connor tenía todo el poder, como si él decidiera cómo iban las cosas, como si ella no tuviera control. Pero eso no era cierto. Ella también había tomado una decisión. Hablar, luchar, resistirse, y eso había marcado toda la diferencia. El lunes por la mañana, entró a la escuela. Los pasillos se sentían diferentes. O tal vez ella era la que había cambiado. Lena, Carmichael le dio un pequeño asentimiento desde el otro lado del pasillo. No una disculpa, no una excusa, pero algo bastante cercano. El chico de la clase de inglés le sostuvo la puerta sin decir nada. Y cuando se sentó en el comedor, una chica de su clase de historia se deslizó en el asiento frente a ella. ¿Te molesta si me siento aquí? Eva la miró por un momento, luego se encogió de hombros. Adelante. No estaba buscando una disculpa de toda la escuela. No la necesitaba porque ya había ganado. No al deshacerse de Connor Tate, sino al asegurarse de que la próxima vez alguien, como él, no ganara tan fácilmente. Porque la próxima vez, la gente no solo miraría hacia otro lado. Nadie debería tener que luchar para ser tratado con respeto. Nadie debería tener que probar que merece existir sin ser acosado. Pero la verdad es que defenderse no siempre es fácil. A veces la gente mirará hacia otro lado. A veces fingirán que no está pasando. Pero el silencio ayuda a los acosadores a ganar. Y en el momento en que dejas de estar en silencio, en el momento en que te niegas a dejar que te definan, es cuando ellos pierden su poder. Si esta historia significó algo para ti, considera suscribirte, porque estas conversaciones importan, y cuanto más hablemos de ellas, más difícil será para cualquiera pretender que no existen.